Hola chicos y chicas, os dejo este video tutorial con la siguiente actividad. En un recipiente de 500 mililitros tenemos un gas que ejerce una presión de 650 milímetros de mercurio, cuando su temperatura es de 80 grados centígrados. Nos piden que determinemos la temperatura si la presión no varía y el volumen llega a ser de 2,5 litros. Pues bien, vamos a realizar un esquema que nos va a ayudar a comprender y a resolver nuestra actividad. Tenemos un gas que se encuentra en un estado 1 o en estado inicial, donde la presión del gas es de 650 milímetros de mercurio, el volumen de 500 mililitros y la temperatura de 80 grados centígrados. Este gas va a pasar a un estado 2 o un estado final, donde nos piden que determinemos la temperatura a la cual se encuentra, sabiendo que en estas condiciones la presión del gas es de 650 milímetros de mercurio y su volumen es de 2,5 litros. Si observamos las magnitudes físicas del estado 1 y las magnitudes físicas del estado 2, es decir, la presión, el volumen y la temperatura, podemos observar que la presión en el estado 1 es idéntica a la presión en el estado 2. Eso significa que no varía y por tanto la presión es constante. Si la presión es constante, se cumple la primera ley de Charles y Gay-Lussac, que establece que el cociente entre el volumen y la temperatura expresada en grados Kelvin para un estado determinado permanece constante. Pues bien, antes de aplicar la primera ley de Charles y Gay-Lussac, hay que tener en cuenta que todas las magnitudes físicas tienen que venir expresadas en las mismas unidades. Por tanto, vamos a realizar varias transformaciones. En primer lugar, vamos a transformar el volumen 2, que viene en litros, en mililitros. Para ello escribimos nuestro volumen, 2,5 litros. Y a continuación nuestro factor de conversión. Colocamos los litros en el denominador para que se puedan simplificar. Y arriba los mililitros. Y sabemos que un litro equivale a 1000 mililitros. Simplificando los litros y operando matemáticamente, obtenemos un volumen 2 de 2500 mililitros. Ahora hay que tener en cuenta también que la temperatura siempre tiene que estar expresada en grados Kelvin. Por tanto, vamos a transformar la temperatura 1 que viene en grados centígrados a grados Kelvin. Para ello haremos uso de la siguiente expresión. La temperatura en grados Kelvin es igual a la temperatura en grados centígrados más 273. Sustituyendo el valor de la temperatura y operando matemáticamente, obtenemos un valor de 353 Kelvin, que es la temperatura expresada en Kelvin que corresponde a 80 grados centígrados. A continuación vamos a aplicar la primera ley de Charles y Gay-Lussac entre el estado 1 y el estado 2. Y de esa manera podemos determinar la temperatura a la cual se encuentra el gas en el estado final. La expresión de la primera ley de Charles y Gay-Lussac es la siguiente. El volumen 1 partido de la temperatura 1 expresada en grados Kelvin es igual al volumen 2 partido de la temperatura en el estado 2 expresada en grados Kelvin. Hay una manera rápida y sencilla de obtener esta expresión, si hacemos uso del siguiente diagrama y teniendo en cuenta que la presión permanece constante. Como podemos observar, el volumen está partido por la temperatura. A continuación vamos a sustituir los datos que nos dan nuestro enunciado. El volumen 1, 500 mililitros, la temperatura 1 expresada en grados Kelvin, 353, el volumen 2 en mililitros en este caso, 2500 mililitros, porque las unidades del volumen tienen que ser las mismas, y la temperatura 2 que es nuestra incógnita. Para resolver esta expresión, de una manera fácil y rápida, multiplicaremos en cruz. De tal manera que obtenemos esta expresión matemática que operando y despejando la temperatura obtenemos un valor de 1765 Kelvin. Esta temperatura la vamos a transformar ahora a grados centígrados. Para ello haremos uso de la siguiente expresión. La temperatura en grados centígrados o grados Celsius es igual a la temperatura en grados Kelvin menos 273. Sustituyendo el valor de la temperatura en grados Kelvin y operando, obtenemos un valor de 1492 grados centígrados. Recordar que la primera ley de Charles y Gay-Lussac establece que a presión constante el volumen ocupado por un gas es directamente proporcional a la temperatura absoluta a la que se encuentra.
Eso significa que si la temperatura aumenta, el volumen también aumenta y viceversa. Si la temperatura disminuye, el volumen disminuye. En este caso, podemos observar cómo al aumentar el volumen, pasamos de 500 mililitros a 2,5 litros, la temperatura aumenta. Pasamos de 80 grados centígrados a 1492 grados centígrados. Esto es todo, chicos. Espero que os sirva y ayude a comprender y aplicar la primera ley de Char y Gay-Lussac. Un saludo.